Penguin Random House Audio presenta El ocaso de la democracia, de Anne Applebaum, narrado por Mara Brenner. Nuestra época es de hecho la época de la organización intelectual de los odios políticos. Este será uno de sus principales rasgos a destacar en la historia moral de la humanidad. Julien Benda, La Trahison de Klerk, 1927. Debemos aceptar el hecho de que este tipo de rebelión contra la modernidad está latente en la sociedad occidental. Su confuso y absurdo programa, su retórica irracional y apolítica, encarna aspiraciones tan genuinas como las de otros movimientos de reforma que nos resultan más familiares. Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair, 1961. 1. Nochevieja. El 31 de diciembre de 1999 dimos una fiesta. Terminaba un milenio y empezaba otro, y todo el mundo tenía muchas ganas de festejarlo, a poder ser en algún lugar exótico. Nuestra fiesta cumplía ese criterio. La celebramos en Jowielin, una pequeña casa solariega situada en el noroeste de Polonia que mi esposo y sus padres habían comprado una década antes, prácticamente por lo que costaban los ladrillos, cuando era solo una ruinosa construcción mohosa e inhabitable en la que no se había hecho reforma alguna desde que sus anteriores dueños huyeron del Ejército Rojo en 1945. Poco a poco restauramos la casa, o la mayor parte de ella. Y aunque en 1999 no estaba terminada, sí tenía un techo nuevo, además de un gran salón recién pintado y desprovisto de muebles, perfecto para celebrar una fiesta. Entre los invitados había amigos periodistas de Londres y de Moscú, algunos jóvenes diplomáticos que trabajaban en Varsovia, 2 amigos que viajaron desde Nueva York, pero la mayoría eran polacos, amigos nuestros y colegas de mi marido, Radek Sikorski, que por entonces era viceministro de Exteriores de un gobierno polaco de centro-derecha. También había viejos conocidos del lugar, algunos compañeros del colegio de Radek y un grupo numeroso de primos suyos, además de un puñado de periodistas polacos bastante jóvenes. Ninguno de ellos especialmente famoso. Algunos funcionarios y 1 o 2 miembros del gobierno de muy reciente incorporación. A la mayoría de nosotros podrían habernos clasificado, más o menos, en la categoría de lo que los polacos denominan la derecha, es decir, los conservadores, los anticomunistas. Sin embargo, en aquel momento de la historia, a la mayoría de nosotros también podrían habernos clasificado como liberales. Liberales a favor del libre mercado, liberales clásicos, quizá thatcheristas, incluso aquellos que podrían haberse mostrado menos categóricos en economía, creían en la democracia, en el Estado de Derecho, en la separación de poderes y en una Polonia que ya era miembro de la OTAN y estaba en camino de adherirse a la Unión Europea. Una Polonia que era parte integrante de la Europa moderna. Eso era lo que significaba ser de derechas en la década de 1990. Las cosas se complicaron un poco a medida que avanzaba la preparación de la fiesta. En la Polonia rural de esa época no existía nada parecido a un servicio de catering, así que mi suegra y yo preparamos varios calderos de estofado de ternera y remolacha asada. Tampoco había hoteles, por lo que nuestros invitados, un poco más de 100, tuvieron que alojarse en granjas locales o en casa de amigos en la población más cercana. Y aunque llevaba una lista de dónde se alojaba cada uno, un par de ellos terminaron durmiendo en el suelo del sótano. A medianoche lanzamos fuegos artificiales, de los baratos, fabricados en China, que hacía poco que estaban en el mercado y tal vez fueran extremadamente peligrosos. La música, grabada en cintas de casete en una época anterior a Spotify, creó la que sería la única división cultural profunda de la noche. Las canciones que mis amigos estadounidenses recordaban de su época universitaria no eran las mismas que los polacos recordaban de la suya, por lo que no resultaba fácil que todos bailaran al mismo tiempo. En un
Sample complete. Ready to continue?